Quiero preguntar en esta noche, ¿cuánto han venido para vivir una aventura con el Espíritu Santo? ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Es un vuelo al interior, donde el Espíritu Santo nos habla de manera específica. Pero no te habla de cualquier manera, te habla por medio de su palabra. Sí, porque su palabra es la que a nosotros nos da la libertad, es medicina a nuestros huesos, es luz a nuestros pies, es lámpara a nuestro camino. Y es la palabra la que genera el efecto que estamos buscando en Dios, que es calibrar nuestro corazón hacia su voluntad. Y dejemos de lado un poco nuestra agenda personal, ¿sí? Y nos enfoquemos más en la agenda del cielo, que de hecho es una agenda perfecta, que sabe que no se guía por el calendario que usted conoce gregoriano. Dios se guía en otros tiempos, amén. Así que aquellos que piensan que no cumplieron metas y están desanimados, ¿por qué se desanima? Si el calendario gregoriano no es de Dios, amén. Él se maneja en otros tiempos, en otros ciclos, en otras temporadas. El calendario gregoriano es solamente un invento humano. ¿Entiende? Así que pronto se va a cumplir esa meta que usted oró al Señor. Y pronto se va a cumplir el objetivo que usted anhela. Amén. Así que no se sujete a esas cosas. Sujétese a los tiempos y las temporadas del cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No sé por qué dije esto, pero agregué nomás. Aleluya. Acompáñeme por favor en la palabra. Esto está en Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Escucha, iglesia. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Escuche. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? ¿Escuchó? Vamos de nuevo. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? ¿A cuántos les gusta esta palabra? Llegamos a fin de año y tenemos, como seres humanos, generamos muchos balances. Y nos ponemos a analizar en todas las áreas de nuestra vida. Analizamos todos los aspectos. Y en su mayoría tenemos saldos en el haber. Cosas que no cumplimos, metas que no logramos. Y nos llena un vacío. Y sobre todo nos llena de preocupaciones y de tensiones. Pero hoy quiero que entiendas algo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que quiere transmitirte en esta noche? El Señor te dice: guarda la calma. Aunque tu alrededor te esté sacudiendo, mantente en calma y confía en Dios. Suelta el control a Él. Un ser humano no tiene esa calma hasta tanto no entregue el control. No sé por qué queremos tomar el control. No entiendo. Queremos manejar el volante de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus familiares, padres, hermanos, tíos. Quieres tomar el control. Y nos olvidamos que adoramos a un Dios soberano. ¿Sabe qué? Hay un predicador llamado Charles Spurgeon. Él decía algo muy importante. Él decía: Dios es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio como para equivocarse. Y cuando no podemos seguir el rastro de su mano, debemos confiar en su corazón. ¿Entendió? Cuando no podemos seguir el rastro de su mano, debemos confiar en su corazón. ¿Cuántos entienden esto?
La invitación del Espíritu Santo es mantén la calma y no te guíes tanto por entender las cosas divinas. Confía en su corazón, que Él es bueno y Él tiene todo bajo su control. ¿Cuántos están entendiendo esto? La soberanía de Dios es una pregunta de muchos. ¿Qué es la soberanía de Dios? Por eso dice, porque Él hace lo que hace. ¿Por qué hace lo que hace Dios? Porque Él es Dios y Él es soberano. Y sus planes son perfectos, aunque no lo entendamos. ¿Sabe qué? La soberanía de Dios es la capacidad y el poder que tiene Dios para hacer lo que Él quiere hacer. Tiene el poder. Él tiene la prerrogativa para hacerlo. El poder necesario de cumplirlo. El respaldo necesario de hacer como Él quiere. Pero hacerlo extremadamente bien. ¿Y la circunstancia? No significa nada para Dios. De hecho, esto me hace acordar de algo muy puntual, cuando Jesucristo le envía a sus discípulos que vayan al otro lado del mar. Va y se levanta una tempestad, y la tempestad viene a golpear el barco. Y Jesús atraviesa esa tormenta y le da una orden a la tormenta y le dice: calma, calma. ¿Qué significa, pastor? Quizás hay una tormenta alrededor tuyo. El Señor atraviesa esa tormenta y le dice a esa tormenta: calma. Cuando Dios quiere cumplir un plan, no interesa la circunstancia que exista, no interesa la tormenta que estés atravesando. Si Él determinó el plan para este tiempo contigo, lo va a hacer. ¿Le guste a quién? Le guste. ¿Es así o no? Por eso me impacta, porque Dios tiene esa prerrogativa de ir donde nadie puede creer, de ir a esa tormenta, atravesarla y llevarte al otro lado del mar. Y si mis decisiones son equivocadas, y si son erradas, Dios también puede ir más allá de tus decisiones. Si tomaste malas decisiones, todos sabemos que hay consecuencias. Siempre detrás de las malas decisiones hay consecuencias malas. Y de las buenas decisiones hay buenas consecuencias. Es un boomerang que la sabemos todo. Pero si tomé una decisión errónea, pastor, tranquilo. Dios está más allá de esas decisiones. Aún las puede convertir en su plan, aunque te equivoques. Él lo puede hacer porque Él es Dios. Eso es ser soberano. Eso es ser soberano. Tiene la capacidad para regenerar a pesar de lo que hagamos, porque Él tiene la habilidad para hacerlo. O sea, pastor, que lo que estamos viviendo, esa tormenta que vimos anoche, Dios permitió. No confundamos. Porque Dios le dio una ley a la naturaleza, y la naturaleza tiene un curso de acción. Se llaman leyes de la naturaleza. Dios es el creador de esas leyes y Él está cuidando para que eso funcione. Pero lamentablemente el ser humano, en su libre albedrío, cometieron muchos errores en contra de la naturaleza, que es lo que vemos hoy, un plan de acción contrario. Es decir, Dios, y repito, es el creador de las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Por eso uno tiene que entender que Dios está detrás de eventos de naturaleza, pastor, y si está dentro de su plan, sí. Si no, es el curso de acción que está funcionando. Un ejemplo típico para entender mejor es la vida de Jonás. Un hombre que dijo no a predicar en la ciudad de Nínive.
¿Por qué? Porque bueno, Nínive era un enemigo del pueblo judío. Era un pueblo que hizo mucho daño al pueblo de Israel. Extremadamente. Daños morales muy feos. Entonces, Jonás le conocía a Dios. Y sabía lo que conoces, lo que sabes vos. Dios es un Dios misericordioso. Y Jonás sabía que si él iba a predicar a Nínive y el pueblo de Nínive se arrepentía, los iba a perdonar. Entonces Jonás dijo, no, ni loco le voy a predicar a ellos. Por eso usted lea el último capítulo 4 de Jonás y él dice, yo sé que sos un Dios misericordioso y que lo vas a perdonar. Y a veces nos pasa como cristianos esas cosas. No queremos hacer caso a llamados de Dios porque prejuzgamos muchas cosas. Sabemos quién es Dios. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Se rebeló. Tomó su agenda personal, tomó sus decisiones hacia donde él quiere, hacia su gusto y paladar. Entonces ahí vemos un accionar de Dios en lo que estamos hablando, que se llama soberanía de Dios. Dios interviene. Él se toma un barco y en ese barco Dios levanta una tempestad. Ahí vemos a Dios accionando sobre la naturaleza. Y entonces hizo que todos estos que estaban en el barco dijeran, ¿y si tiramos los dados para ver quién es el que está provocando estos problemas? Dios también estuvo detrás de estos dados y salieron a favor de Jonás. Lo agarraron, lo tiraron al mar. Dios usa un pez que lo traga. Dios puede usar la naturaleza cuando hay planes en tiempo y forma para Él. Cuando hay juicios que Él tiene que establecer sobre la tierra y eres parte del plan. Y luego lo escupió. Y Jonás nivó, que luego se tuvo que ir a predicar. Y predicó a Nínive y Nínive se convirtió. Y Dios le perdonó. ¿Cuántos están entendiendo esto? Dios puede estar detrás de esas cosas. Cuando Él tiene una voluntad establecida, nada escapa del Señor. Él puede hacerlo. ¿Cuál es la enseñanza de Jonás? Dios puede y tiene el control total para hacer lo que Él quiere. Cuando hay un plan sobre tu vida. ¿Estás entendiendo por qué todas las tormentas que estás pasando? ¿Por qué Dios hizo esos giros que no entendés? ¿Por qué estás en esta noche escuchando lo que estoy diciendo? Porque justamente quizás hay cosas en tu corazón que estabas tomando decisiones contrarias a lo que Él quiere. Pero hay un plan de Dios contigo. Hay un favor de Dios contigo. Y Dios lo quiere ejecutar. Porque tu vida es necesaria para el plan perfecto de los cielos. Por eso, no te pongas mal, sino disfruta. ¿Cómo voy a disfrutar las tormentas, pastor, si yo sufro? ¿Por qué tengo que sufrir yo, pastor, si yo soy bueno? Hago las cosas buenas, me porto bien, no hago nada malo. Porque siempre cuando alguien hace las cosas mal, todos decimos, eso tiene que pasar, es parte. Hace mal, tiene que asumir las consecuencias. Eso es un boomerang que todos conocemos. Pero ¿y si hace bien? Si hace bien, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar estas cosas si hace bien? Esa es la parte que no entendemos. ¿Por qué me tiene que tocar a mí? ¿Por qué le tuvo que tocar a mi papá? ¿Por qué le tuvo que tocar a mi mamá? ¿Dios acaso le enfermó a mi familiar? ¿Dios es el que castigó a mi mamá, a mi papá por la situación? Quiero decirte algo, aquellos que piensan así, Dios no tienta a nadie. Dios no hace lo malo. Dios jamás va a castigar a nadie. El único que vino a la tierra con una misión, con ideas y con planes contrarias para llevarte a esto, se llama Satanás. Es el único. De hecho, esto me hace recordar mucho
a la vida de Job. Cuando Job tuvo que pasar todo lo que pasó. Era un hombre bueno, también bueno, piadoso, un hombre muy respetado, con conductas muy buenas. Y él tuvo que pasar todo. Siendo bueno, perdió la familia, perdió los hijos, perdió su casa, sus bienes, perdió todo. Ahora, es un libro muy raro. Se cree que es uno de los primeros libros que se escribió, pero es muy raro porque Satanás le pide permiso a Dios para tocar a Job. Lo bueno de todo esto es que Satanás no puede tocarte si Dios no le permite. Y ¿sabe qué? Dios le autorizó y tocó todo de Job, Tocó todo. Todo tocó. Todo. Entonces Job se enojó con Dios y empezó a hacer lo mismo que hacemos nosotros. ¿Por qué tengo que estar sufriendo como sufro? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y empezó a reclamar a Dios, a enojarse contra Dios, a elevar oraciones en contra. ¿Dónde estás? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede esto otro? Como nos pasa a nosotros, tratando de entender todos los porqués de la situación en la que estamos. Todo el tiempo queremos entender las cosas. Y nos hacemos el rollo, hermano, así. Queremos tratar de entender algo que cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que en Dios no funciona. Hasta que Dios le aparece a Job. Y Dios le dice: ¿dónde estuviste cuando yo creé los cielos? ¿Dónde estuviste cuando yo hice los mares? Cuando creé los vientos, el sol, la luna. Y empieza a ser un capítulo larguísimo. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Entonces Job se da cuenta de que era muy pequeño para querer entender algo tan grande. Después conocemos la frase: antes de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué nos quiso decir ahí? Dios le quiso dar a entender a Job algo. No es necesario entender, Job, nada. La clave es rendirte. Solo tienes que rendirte. Darle el control. Nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto dar el control. Job tuvo que tomar esa decisión en su vida misma. Quiso entender todo y se dio cuenta que era muy pequeño para entenderlo. Esas son las cosas increíbles de Dios, que está en una tormenta que atraviesa con los discípulos, y luego en Mateo 29 vemos que le dice el Señor algo impuntual: si tan solo un gorrión cae a tierra, Dios lo sabe todo. Dios sabe todo. Entonces es inentendible para nosotros saber que es un Dios de la tormenta, pero también es un Dios de las cosas pequeñas. Que de hecho a Jesús dijo: ¿cuánto vale un gorrión? No vale nada. Para ustedes es insignificante, pero para mi Padre, Él sabe cuando uno de esos cae a tierra, dando a entender la soberanía de Dios, que es inexplicable para el ser humano. Por eso el consejo de parte de Dios: deja de quebrantarte, deja de tratar de entender tanto y trata de disfrutar que Dios tiene el control, que de Él no escapa nada. Yo me acuerdo una vez viajamos de vacaciones y nos fuimos a Brasil, acá cerquita, y nos fuimos a un parque acuático. Y en ese parque acuático está el tobogán. Y no es por nada, pero tengo que contarle algo.
su pastor tiene un poquito de miedo a algunas cosas. Entonces subimos, no sé cuánto, tenía 50 metros de altura. Y mis hijos eran chiquitos. Y venía así, se tiraban. Y yo quedaba ahí, hermano. Y me decía el que estaba cuidando, tírese. Ya voy. Y venía mi esposa, ¿viste? Y yo estaba ahí y le miraba al tubo, miraba a la altura y estaba ahí y me decía, tírese. Y le digo, pero ¿cómo tengo que hacer? Y me dice, tiene que poner los brazos así, los pies juntar y déjese, disfrute. Bueno, y me siento, hermano, me siento así en el borde. Me levanto. Y en eso viene otra vez. Agustín era chiquitito. Agustín tenía 4 añitos, 5 más. Y ¡fum! Saltó así. Y yo decía, ¿cómo puede ser que mi hijo más chico se tire como se tira? Y luego venía Constanza y ¡fum! Y yo seguía ahí. Había un trabajo en mi corazón de temores y tantas cosas estaba pasando. ¿Y sabe qué? Hasta que dije, en el nombre de Jesús. Me puse nervioso. Y me dices, siéntese, tírese. Y me siento, hermano. Y en eso, le ayudo, me dice yo. Entonces el tipo ya se cansó de tenerme ahí al lado. Me hizo, empujó así. Y caí, hermano. Cuando caigo empiezo a girar por el tubo. ¿Y qué hace lo primero que hago? Quiero trabarme en el tubo, hermano, así. ¿Qué pasó cuando uno hace eso? ¿Usted sabe lo que sucede? Empecé a girar así, hermano. Porque yo quería controlar el tubo. Yo quería que... ¿Sabe cuál era mi imaginación, hermano? Quedarme en el tubo así. Y que el agua pase por acá. ¿Sabe qué? Empecé a girar. Casi me ahogaba, tragaba agua. Hasta que recuerdo lo que me dijo el Señor. Póngase así, así. Me puse así, hermano. Y ahí me deslicé. Dejé de girar así. Y caí en la pileta, hermano. Y ¿sabe qué? Me salí ahí. Y me decía mi esposa, ¿te vas a tirar el modo? No. Está bien. Era así. Pero ¿qué pasa? Yo quería tener el control. Al otro día me voy a orar y el Espíritu Santo me hace recordar eso. Y me dice, ¿qué te pasó? Nada. Me dice, ¿viste lo que te pasó? Hasta que Él me da la luz y me da a entender, así es tu vida, Andrés. Por eso estás tan preocupado. Por eso estás con tanta ansiedad, con tanto estrés. Porque quieres tener el control de todo. ¿Te diste cuenta que cuando hiciste así te deslizaste bien y disfrutaste? Sí. Eso es lo que tienes que hacer conmigo. Yo quiero que disfrutes mi plan. Mi plan es perfecto. Es agradable. Tiene una función correcta. Solo necesito, Andrés, que te sueltes en mí. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta soltarnos en Él? Todo queremos tener bajo control. ¿Sabe qué? A pesar de nuestros errores, no es estorbo para Dios. Dios controla todo. ¿Cuántos están entendiendo eso? No se le escapa nada a Dios. ¿Sabe qué? Dios es el que está detrás de todo. Porque Él es soberano y Él tiene un plan contigo. Y cuando hay un plan con Dios, Él lo va a ejecutar. No importa si sean buenos o malos, Él lo va a disfrutar. Lo va a ejecutar sí o sí.
Y la pregunta que dije al principio fue, ¿por qué le suceden cosas malas a los buenos? No sé. La Biblia no me dice. Sé que hay una herramienta de Dios para alinearte. Lo único que sé es que tengo que rendirme y confiar. Confiar que en Él todo es perfecto. ¿Cuántos están entendiendo esto? Satanás es el que tiene las ideas de destrucción. De hecho, él fue el que ideó todo el plan en contra de Job. Él ideó todo. Pero luego Dios le devolvió todo. Satanás puede idear muchas cosas contra ti. De hecho, lo hace todos los días. Pero cuando estás bajo la mano de Dios, nada puede impedir el propósito y el plan que Dios preparó para ti. Te lo aseguro. Te lo aseguro. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Cuál es la clave? Se rindió. Entonces conoció la calma. Cuando te rindes, conoces la calma. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y también humilde de corazón. Y entonces hallarán reposo a vuestras almas. La mansedumbre, ¿qué significa? Moldeable, obediente. Y la humildad, agachar la cabeza, darse al control de Dios. Entonces hay paz a tu alma, hay tranquilidad. Hay dos cosas difíciles que no podemos comprender como seres humanos. Uno es la presencia y la operación del mal en el mundo. Y la otra cosa es difícil para nosotros comprender y aceptar la bondad de Dios amorosa cuando estamos en momentos difíciles. Por eso no tenemos que comprender, tenemos que confiar. Lo que Dios permite es para bien, no es para mal. Decía un predicador, Sproul, él decía algo. No sé por qué tienen que pensar que a una persona buena le sucede algo malo. Porque de hecho el ser humano no es bueno. Pero sí hubo uno que fue muy bueno. Y fue a la cruz. Y recibió el peor mal de la tierra. Y él sí fue verdaderamente bueno. Entonces, cuando quieras pensar por qué me suceden a mí, decía este predicador, las cosas malas, acuérdate de la cruz. Entonces entenderás que hubo una sola persona que fue muy bueno. Y fue la cruz. Y por medio de esa cruz, nosotros tenemos eternidad. Y somos salvos. Y recibimos herencia. Y somos llamados hijos de Dios. Y tenemos paz como esta mujer. Tenemos alegría. Tenemos gozo. Todo cuando miramos la cruz. Ahora, en ese plan de la cruz se entretejió muchas decisiones contrarias y opuestas. Herodes, Pilatos, Judas, Caifás, tantos intervinieron ahí. Pedro con traición. Muchas decisiones contrarias, opuestas y adversas. Aún Satanás queriendo no llevar a la cruz. Pero en todas esas decisiones contrarias, opuestas, adversas, todo, Dios ejecutó su plan. Dios ejecutó su plan. Pueden tomar las decisiones que quieran en contra tuya. Pueden venir como se les cante en contra tuya.
Aún te pueden traicionar, te pueden engañar, pero quiero que sepas algo. Hay un Dios que estableció un tiempo, una hora en este espacio de la tierra y va a cumplir su plan sobre tu vida. Te lo aseguro. ¿Cuántos están entendiendo eso? Aleluya. Yo lo entiendo. La cruz es lo verdadero. Siempre fue la cruz antes que la resurrección y la gloria. Siempre llega el sufrimiento y golpea tu vida antes de la bendición. Si estás pasando por sufrimientos este año 2025, pastor, todo lo que pasé. Se anticipó el sufrimiento. Llega el tiempo de tu resurrección y también de tu gloria. Amén. Te lo aseguro. No es una motivación. Es la palabra. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Aleluya. Guarda la paz, iglesia. Confía en Dios. Romanos nos dice, para ir terminando, todas las cosas te ayudan a bien. Conforme a su propósito fuimos llamados. Todo es para tu bien. Todo es para tu bien. Mi suegra es para tu bien. Tu suegro es para tu bien. Mi esposo me enseña, no, él también para tu bien. Todo es para tu bien. Con un solo propósito, ser imagen de Cristo. Tener el carácter de Él. Todo lo que te parecía malo tiene una sola función: llevarte a lo bueno. La misma identidad, los mismos frutos y la misma mente que es Cristo. Entonces, Dios está detrás. Muchos usamos este versículo como almohada cuando no sabemos qué decir. Y no es una almohada, es verdad lo que está diciendo. Todo, aunque no creas, aunque no veas todavía en este 2025 lo que pasó sobre ti, todo es para tu bien. Y tiene un solo final. No solo ser identidad de Cristo, sino que estar en Cristo y caminar con Cristo. Porque ¿saben qué? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Bueno me ha sido humillado, porque ahora obedezco tu palabra. ¿Pasaste por humillaciones este año? Ni se imagina. Ponete contento. Dios está calibrando tu corazón. Quizás había muchos excesos de ti mismo y eso te llevó a que estés con Él y que Él te quite los excesos y te enfoques solamente en su propósito. ¿Cuántos están entendiendo esto? Este es el plan de Dios, iglesia. Él lo va a cumplir sobre ti. Él lo va a hacer, le guste a quien le guste. Y termino con este versículo que me gusta tanto. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Tranquilo. Deja a Dios ser Dios. Todavía no terminó el año. Deja a Dios ser Dios. Él se va a ocupar de todas las cosas. Amén. Aleluya. ¿Y sabe por qué estuve con tanta calma en mi corazón? Porque siento muy fuerte la presencia de Dios. Esta palabra trabajó mi corazón y yo sé que quizás lo hizo con el suyo. Y permítame por favor ponerse de pie en esta noche. Para finalizar, ¿qué dijo Job? Señor, yo no te conocía, pero parece que ahora te conozco más. ¿Cuántos pueden decir eso? Te voy a conocer, no solo, sino también te voy a buscar, porque mi vida está en tus manos. Y es el mejor lugar para estar. Hay una soberanía de Dios sobre ti. Dios me dijo que te diga: ten calma. Ten calma.
Suéltame el control. Hay algunos que no quieren soltar el control, quieren seguir manejando todo. Dios te dice, si sigues así vas a estar estresado, muy preocupado. Y yo no quiero que vivas esos tiempos. Ya fueron muchos y muy turbulentos para ti. Pero si tan solo entregas al Señor el control, Él te guía y viene sobre ti la paz, la quietud. Aunque la tormenta asedie a tu alrededor, Jesús entró a la barca y dice que se levantó una tempestad y Jesús estaba durmiendo. Jesús no le interesa lo que pueda suceder a su alrededor. Él tiene el poder para calmarlo. Te animo en esta noche a que hagas algo. En tu imaginación, cerrando los ojos, quiero que veas a Jesús acostado durmiendo en plena tempestad. Y te acerques y te acuestes a su lado. Y yo te aseguro que sus brazos te pondrá. Y vas a sentir la paz que nunca antes sentiste. Y dejarás de escuchar los recios golpes del mar. Tus oídos solo escucharán una respiración y una voz que dice: estoy aquí contigo, estoy a tu lado. Tranquila, suéltate, suéltate. Puedo ver cómo el Señor se está llevando cargas muy fuertes. Hay algunos que están interiormente luchando. No. Y el Señor, dame. Tu 2026 entrarás en una nueva temporada. Pero será en la paz. Ya no más en el tormento. Ya no más en la ansiedad. Ni en las preocupaciones de las vicisitudes de esta vida. Será la paz del Espíritu, porque entenderás que todo está bajo su control y hay puerto y hay rumbo cuando Él es el capitán de tu barca. Deja manejarte, deja que te guíe. Padre, yo bendigo a la iglesia, bendigo a los que están conectados, que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano guarde sus pensamientos y su corazón en Cristo Jesús. Padre, que esa paz que no la tiene el mundo repose en sus corazones y puedan pensar en todo lo puro, lo honesto, lo noble, lo honorable y lo que es admirable y virtud alguna. En eso esté posicionado sus pensamientos, porque allí está Él. Allí está Él. Puedo ver como algunos están soltándose en las manos del Señor. Dijeron: hasta aquí. Hay personas aquí que tenían fecha de vencimiento. Vinieron hoy diciendo: Señor, si tú no me hablas, tomo esta decisión. Y el Señor te dice: te hablé. Sé obediente a partir de ahora. Suéltate en mis manos, dame el control y tendrás paz. Padre, bendigo esta congregación y declaro cielos abiertos sobre ellos. Aún bendigo a todos los que están conectados y que tengan un hermoso día, que tengan una hermosa jornada, una hermosa semana, acompañado de la mejor persona, su nombre, Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, iglesia. Saludos a su hermano que está al lado. Nos estamos viendo el día martes aquí en el culto de Navidad.